Fue una mujer distinta a todas las demás. Vio el cielo y vio el infierno, vio a Dios y vio al demonio. En su carne se produjeron heridas de la pasión, o lo que llamaríamos estigmas. Incluso varios tribunales de la Inquisición aseguraron que no sabemos si por influencia divina o demoníaca llegó a levitar. La historia de Santa Teresa se ha repetido muchas veces, pero la historia oculta es mucho más compleja y desconocida. Un equipo de Cuarto Milenio viajó en busca de los restos que aún se conservan de esta santa, buscando, por supuesto, el enigma, el código misterioso que aún envuelve a esta mujer, Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, luego Santa Teresa de Jesús o de Ávila, fue una de las religiosas más importantes y singulares de la historia del catolicismo. Nacida en 1515 y canonizada en 1622, su obra literaria trascendió el tiempo y el espacio. Esta precursora del feminismo se hizo más famosa por sus extraordinarias visiones místicas, unos fenómenos que causaron gran expectación y que ella aseguró que procedían de Dios. A los 6 años ya es la niña más prodigiosa, más guapa, más presente. Devota de las novelas de caballerías hasta la exasperación. En 1539, a los 24 años, Teresa cae gravemente enferma. Acude a una curandera en Beceda sin obtener resultados satisfactorios. Luego quedará 4 días como muerta en vida. Por suerte, en el último instante su padre decidió que no fuera enterrada. Y entonces pues estaba el ataúd en la Encarnación abierto. Y el padre pues decía, esta hija no es para morir. Y lucha, llaman médicos, la pincha, podía ser un estado cataléptico, creo que se llama. Pero nada, aquello no. Y le echan, hasta tal punto quieren reconquistarla para el mundo, que le dejan escurrir cera en los ojos, en los párpados. No despierta. Y con tan mala fortuna que incluso hay un incendio en la habitación. Teresa de Ávila padeció con las pavorosas visiones del infierno, quizá una alegoría o un viaje a lo más profundo y oscuro del alma. Un mundo terrible, lleno de dolor, como una pesadilla interminable habitada por criaturas que ningún otro ser humano había visto en vida. Entonces venían las alucinaciones, generalmente venían por el hemicampo izquierdo, por el lado izquierdo del campo visual. Eran alucinaciones muy ricas, eran olfatorias, visuales, acústicas, escenográficas, escenas, el infierno, los santos hablando, etc. Y todo eso revestido de un placer extremo, de un placer que no cambiaría nada del mundo por unos segundos de ese momento. Durante sus éxtasis, algunos testigos aseguraron bajo juramento ver a Santa Teresa elevarse del suelo hasta 1 metro. Era un enigma que la Iglesia conocía bien, pues había abierto varias investigaciones a otros religiosos anteriores que sufrieron la misma anomalía. Algunos de estos y otros fenómenos los vivió en el convento de la Encarnación de Ávila, donde permaneció durante casi 30 años. No pocos estudiosos especularon que Santa Teresa padecía de alguna anomalía mental provocada por envenenamiento a causa de plantas medicinales. Otros consideraron que sus crisis eran de tipo epiléptico y que derivaban de una encefalopatía vírica. Lo cierto es que nadie logró diagnosticar con certeza aquel extraño estado en el que se sumía. ¿Cuál era la causa de esta epilepsia? ¿Por qué tenía epilepsia? No era traumática, que era frecuente, no era por una lesión en el parto, era una niña despierta, no había evidencia de que tuviera ningún tipo de enfermedad congénita. Entonces, una de las causas fundamentales que había entonces en España era la cisticercosis, con este nombre así tan técnico, era la que producía la solitaria del cerdo. Santa Teresa vivió el fenómeno de la transverberación. Se trataba de la aparición de un ángel muy hermoso que identificó con un querubín. Llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía un ascua encendida. La religiosa sintió que el ángel le hundía la espada en su corazón y le traspasaba las entrañas. El equipo de Cuarto Milenio viajó a Alba de Tormes, donde murió Santa Teresa el 4 de octubre de 1582. Teresa fue enterrada en su convento cubierta de piedra y cal, en un sitio de extraordinaria humedad. Las religiosas de la comunidad, por increíble que parezca, sintieron en los siguientes días que la sepultura exhalaba un agradable aroma, idéntico al que se percibió en su celda el día de su muerte.
9 meses después del óbito de Teresa, se procedió a la exhumación de su cuerpo. Para sorpresa de los presentes, la anatomía apareció intacta e incorrupta, como si hubiese sido depositado una hora antes. Las ropas y la madera del ataúd estaban visiblemente deterioradas. Se le cortó la mano izquierda. Al abrir el cuerpo le encontraron fresca y sonrosada, el color como el de un niño. En la iglesia de la Anunciación se puede ver la celda donde exhaló su último suspiro. Allí, en un pequeño museo, está el corazón incorrupto de la santa, guardado dentro de una ampolla que estalló 2 veces a causa de la evaporación de los líquidos que aún conservaban misteriosamente su frescor. En el centro del corazón algunos identifican una cicatriz que atribuyen al dardo con el que le atravesó el querubín de la transverberación. En otra vitrina de la Anunciación de Alba de Tormes está el brazo izquierdo de Santa Teresa, una porción momificada de su cuerpo protegida por un relicario. Un vestigio que muchos mandatarios creían poseedor de un poder casi divino. Cuando Franco sabe que tiene entre las cosas que le han enviado la mano de Santa Teresa, él, que ya le tenía mucha devoción a la santa y que le había encomendado, parece ser, todo lo que él consideraba la obra de la cruzada, todo el elemento militar de las batallas y demás a la santa, considera providencial el que le haya venido la mano. Y entonces decide quedar la mano en su propio cuartel general, para lo cual escribe al obispo de Málaga y le pide permiso para conservar la reliquia hasta el final de la guerra. Franco creía estar bajo la protección de Santa Teresa, completamente seguro de que su mano le auxiliaría en lo que denominó conducción de la patria. Solo la muerte le separó de la preciada reliquia, que después de 40 años volvió al seno de las Carmelitas de Ronda, unas religiosas que nunca dejaron de reclamarle su devolución. Una figura desde luego interesante, Santa Teresa, y quizá más desconocida de lo que pensamos en un primer momento. Francisco Alonso Fernández, catedrático emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense, es uno de los grandes expertos. Hizo un libro que yo considero ya personalmente un clásico, Estigmas, Levitaciones y Éxtasis, un estudio para adentrarse en estos campos tan asombrosos, tan científicos y a veces parece que tan místicos. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Le he oído alguna vez decir, Francisco, que la clave está en la infancia, en la juventud de esta mujer y que muy pocas veces se habla de ello. Sí, bueno, en principio, sobre todo, si pasamos de lo que fue la gran mística que era ella, que no tuvo levitaciones, porque en la historia de la humanidad no ha habido nunca una levitación comprobada, salvo en los teatros. Importante destacarlo, pero sin embargo a nivel místico casi, o a nivel religioso, se admite que eso ocurrió. Desde el punto de vista subjetivo sí, pero desde el punto de vista objetivo no está comprobado ni siquiera, como acredita en mi libro, para San Francisco de Asís, que fue la persona en la que se discutió más la levitación. Por otra parte, tampoco es estigmatizada objetiva, porque los estigmas objetivos que aparecían en la piel estaban muy desacreditados para la Iglesia de aquel tiempo, sobre todo para la Inquisición. Y entonces los grandes místicos de España del siglo XVI no tuvo ninguno estigmas objetivos, pero sin embargo tenía estigmas subjetivos, invisibles, porque coincidían los dolores con las zonas de erosión del cuerpo de Cristo, las más importantes, las huellas de la pasión. Y luego además tenía un estigma visceral, la lesión cardíaca. La lesión cardíaca, desde luego, corresponde, según un estudio realizado, por ejemplo, por un gran patólogo español, Novoa Santos, Roberto Novoa Santos, puede corresponder a un infarto de miocardio, de manera que realmente el fenómeno tan asombroso de la transverberación coincidió, por lo visto, pudo coincidir con el infarto de miocardio. Y entonces, efectivamente, aparte de esto,